Por favor, demos un aplauso al Señor por todos los que estamos en esta mañana acá en este lugar. Es una bendición estar en la casa del Señor. Qué bueno que hayamos vencido todas las barreras, los obstáculos y estemos acá en esta mañana. Cuando Dios bendice la oración, John Wesley o Juan Wesley vivió en los años 1703 a 1791. Este hombre vivió en Inglaterra y fue fundador de la iglesia metodista. Fue un hombre reconocido como por su pujante celo por la oración. Entre las cosas que cuenta, dice que en su diario personal, él escribió lo siguiente. Dice él: dedicaré 1 hora mañana y tarde, sin excusa, razonamiento o pretexto, a la oración. Cada una de estas horas con seriedad, fervientemente y con resolución. Se menciona que durante 40 años y día tras día, dice que su diario siempre comenzó con la palabra oré, y también terminaba con oración. Y durante el día, cada hora la consideraba de mucha importancia, porque recordaba cuántas veces se había orado cada día. Y entre esas dice que él contaba, quizá, 4, hoy oré 5, hoy oré 6 horas al día. Este hombre fue quien escribió esta profunda verdad acerca de Dios, del hombre y de la oración. Dice que Juan Wesley dijo: todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a una oración de fe. Fíjese, le repito, dijo Wesley: todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a una oración de fe. Y con tal afirmación hizo ver que aunque Dios es soberano y todopoderoso, dice, Dios respeta el libre albedrío de cada persona, puesto que Dios nunca intervendrá en un asunto personal, oiga usted, a menos que se lo pidamos o supliquemos su intervención en aquello que estemos necesitando. Imagínese usted. Dice, este respeto por el libre albedrío o por la libre capacidad de decisión de cada persona, el Señor Jesucristo lo hizo ver ante una curiosa expresión que el Señor usaba frente a las personas necesitadas. Yo creo que a lo mejor nos hemos hecho nosotros esa interrogante o esa pregunta, pero ante tan obvia necesidad, ¿por qué Jesús preguntaba eso? Y la pregunta que él hacía al necesitado era: ¿qué quieres que te haga? ¿O qué quieres que haga por ti? Esta expresión la usó con un ciego del que no había duda que era ciego. Y aunque evidente, el ciego contestó como quien dice: pero Señor, quiero ver. O Señor, que recobre la vista. Y ahí en Lucas 18:41 se menciona y dice: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Y no solo él, sino lo mismo sucedió con aquel hombre que, según las escrituras, tenía 38 años ya que estaba enfermo. Y la pregunta esa curiosa del Señor a este hombre fue: ¿quieres ser sano? ¿Quieres quedar sano o quieres ser sano? Así leyendo dice: cuando Jesús lo vio, San Juan 5:6,
tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Y siendo que la necesidad era obvia, entendemos por lo que dijo y expresó Juan Wesley, que lo que el Señor deseaba era se liberara de la persona necesitada su afirmación, su confirmación, para que el Señor con su poder interviniera en su situación. Entonces una verdad muy importantísima que sacó a luz Juan Wesley, ¿verdad? Cuando dice: bueno, Dios no va a contestar la oración sino antes hayamos expresado o haberle autorizado, en otras palabras, al Señor para que nos bendigas. Mire, cuántas cosas en nuestras vidas pudieran ser, hermanos, distintas o diferentes si tan solo le concediéramos al Señor el derecho para que interviniera con su poder. Y dice que Dios no hará nada si no nos escucha primero orar o clamar por aquello que estamos deseando o pidiendo su intervención. Imagínese usted, pareciera, pero ¿cómo Dios que necesita que yo le autorice? Pues sí, necesita que Dios le autorice. ¿Por qué? Porque Él no va a sobrepasar sobre lo establecido. El hombre decidió para sí mismo ser libre en sus decisiones. Eligió, dice, del árbol del bien y el mal, y por ende pues tiene esa capacidad. Entonces Dios nos va a sobrepasar. Por eso cada vez que alguien necesita algo, tiene que autorizarlo a través de su clamor o a través de su oración. Por todo esto, mire, es que, hermano, ninguna persona que llamándose cristiana puede admitir ignorancia o indiferencia a la oración, siendo que es la oración, mire, la súplica, el ruego, el clamor nacido en este caso de nuestra iniciativa, lo que le permite al Señor intervenir o manifestar su poder en aquello que estamos necesitando. Entonces, antes de ver el milagro del Señor, el Señor tiene que ver, o sea, nuestra humildad o nuestra necesidad para decirle: Señor, yo quiero que me bendigas. Y dice que es en respuesta a la oración que Dios interviene en nuestras necesidades. Amén. Entonces, la pregunta es: ¿será entonces importante la oración o no será importante la oración? Quiero decirle que un cristiano no puede sobrevivir a su vida de fe si no está fuertemente sostenido en su práctica o experiencia de oración al Señor. Eso es como que yo le dijera: ¿puede su teléfono celular funcionar si no tiene carga? Es exactamente igual. Para que funcionemos todos los días con ese deseo de hacer la voluntad de Dios, necesitamos inyectarnos fuerza. Y la fuerza, hermanos, la tenemos a través del clamor, o sea, a través de la oración, a través de esa comunión que nosotros tenemos todos los días. Por tanto, imagínese usted si su práctica de oración es: ay, hermano, el día domingo qué rico ese tiempito. Pero si todos ese tiempito de oración, hermano, usted pasa con su carga, ¿verdad?, con su batería descargada toda la semana. Así pasamos, descargados, cuando no tenemos como práctica así genuina, verdadera, el comunicarnos con nuestro Dios, con nuestro Señor. Quiero decirle que el Señor Jesucristo, aún con
toda su capacidad y de hecho su deidad, no figuró como una persona indiferente o desinteresada a la oración. Nada de eso. Imagínese usted el Señor Jesucristo, pero Él no omitió en su vida, ni fue indiferente, ni nada por el estilo, cuando se trató de la oración, del ruego, de la súplica. Y nosotros vamos a encontrar en los evangelios una serie de referencias en torno a cómo fue la vida del Señor en relación al clamor, en relación a la oración. Y acuérdense que Él es nuestro modelo de vida. Lo imitamos al Señor. Entonces, si el Señor necesitó la oración, si el Señor mismo necesitó de esa fuerza, ¿verdad? O sea, constante para ser animado y llegar hasta donde tenía que llegar, que era la cruz, entonces es obvio que cada uno de nosotros necesitamos esa comunión, necesitamos esa relación, necesitamos esa fuerza, necesitamos, hermanos, hablar continuamente con nuestro Dios, con nuestro Señor. Si nosotros viéramos o observáramos algunos versículos de la palabra de Dios en torno a ¿en qué momento Jesús oró? Dice Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Entonces imagínense, trabajó al atender a una multitud. Yo no creo que haya sido una cosa fácil. Era algo desgastante estar pendiente, ¿verdad?, de todo el movimiento que se estaba dando, que se estaba gestando. Más sin embargo, dice que después, despedida la multitud, dice que subió al monte, como quien dice, ya va a ir a descansar. No fue a descansar. Dice que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, dice que estaba allí solo. Entonces el Señor se apartaba, oraba. Fíjese bien, también en San Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Fíjese bien. Me llama la atención el hecho de que describe, dice, a un lugar desierto. Como quien dice, se apartó, ¿verdad?, de todo el contexto, de toda relación, e iba solo, ¿verdad?, para estar con el Señor. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo hoy día, apartar todo, ¿verdad?, toda distracción de alguna manera, y poder ir delante de la presencia del Señor. Yo no sé qué hora elige usted para orar, pero una de las disciplinas o de los hábitos que necesitamos desarrollar cada uno de nosotros como hijos de Dios es ese momento cuando estamos platicando, cuando estamos hablando, cuando estamos, fíjese, comunicándonos con nuestro Señor. También en Lucas 5:16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero hay una serie de versículos dándonos referencia de cómo fue la vida del Señor en torno a la oración. En otras palabras, cuántas cosas, ¿verdad?, no autorizó, dio el Señor con sus propios labios para que fuera el Padre quien lo bendijera en todo lo que hacía. Entonces es importante la oración, es importantísima la oración, que estemos ahí siempre orando, pidiendo, suplicando, pidiendo a Dios su dirección en todo lo que nosotros hacemos. Así como es de importante de asumir el hábito de la oración personal, quiero decirles que así es igual de importante que la iglesia del Señor, toda la iglesia del Señor, mantenga una práctica activa, hermanos, de la oración. Todos nosotros como iglesia, como un cuerpo en Cristo, deberíamos, hermanos, tener espacio de clamor, espacio de oración. De manera que en forma conjunta, ¿verdad?, todos le digamos en una sola voz al Señor, Señor, ¿verdad?, bendícenos.
Señor, ayúdanos. Señor, o sea, que sea tu presencia la que esté siempre con nosotros. Dice que necesitamos como iglesia, como congregación, también alimentar ese buen hábito y darnos, fíjese, el tiempo necesario para presentarnos como iglesia delante del Señor y decirle: Señor, bendícenos, Señor, ayúdanos. Quiero decirle que todo avivamiento espiritual en la iglesia del Señor siempre ha tenido como preámbulo un ambiente de oración. El ambiente de oración o el hábito de oración en una congregación, quiero decirle que la hace fuerte, la hace pero muy fuerte. Dice la palabra de Dios como para entender qué Dios hace cuando una iglesia está clamando, o qué hace el Señor cuando toda una congregación, hermano, nos damos a la tarea de arrodillarnos, postrarnos y clamar a nuestro Dios. Dice en Hechos 1:12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraba, dice, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, mire, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En un inicio, la iglesia del Señor se unía, y su práctica era juntarse todos y elevar oración y elevar adoración al Señor. Entonces no hay nada, mire, que alegre o estimule tanto, ¿verdad?, el corazón del Señor, que ver a su iglesia en una actitud humilde, en una actitud de dependencia, en una actitud de honra, orando y clamando al Señor por la bendición, por su bendición. Y la manera en la que el Señor, hermano, responde o recompensa esa expresión de adoración de sus hijos es manifestando su poder en medio de su pueblo. Y ahí en Hechos, mire cómo respondió el Señor después de tanto oración, después de todo un ambiente donde se clamaba y se oraba. Dice la palabra en Hechos 2:1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y luego dice: se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces mire cómo responde el Señor a una iglesia que clama, a una iglesia que ora, a una iglesia que se postra delante de Él, a una iglesia, hermano, que le busca en humildad, a una iglesia que expresa su dependencia al Señor a través del ruego, a través del clamor. Dios no pasará por alto todo ese ambiente, sino el Señor, hermanos, recompensa de la manera más linda, enviando su poder, enviando su presencia, así como lo hizo con la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿debe la iglesia orar? Bueno, primero ¿necesitamos orar nosotros? Sí, necesitamos orar. ¿Necesita orar la congregación? ¿Necesita orar la iglesia? Claro que necesita también. Necesitamos reunirnos y orar y clamar y mantener un ambiente de oración, de bendición por la iglesia, por la congregación, sobre todo donde el Señor nos planta. Porque entendemos, hermanos, que ahí donde el Señor nos planta, pues amamos la iglesia, amamos la congregación. Yo quiero preguntar: ¿cuántos de veras tenemos una estima y un fuerte amor por nuestra iglesia, Fraternidad Cristiana de El Salvador? ¿Cuántos la tenemos? Amén. ¿Sí o no? Pues yo creo que sí.
¿verdad? Ya tenemos años, nos podemos identificar, hablar. Qué bueno todo ese ambiente. Pero yo creo, hermanos, que necesitamos entrar a algo más. Y para que la iglesia del Señor pues reciba esa bendición y esa visitación, y para que de veras, ¿verdad?, la presencia del Señor sea más evidente y podamos ver todo lo que el Señor nos quiere enviar en medio, ¿verdad?, de su bendición. Entonces pues necesitamos clamar, necesitamos orar por la iglesia, orar por la congregación. Quiero contarles algo que ocurrió. Se cuenta que en 1904 en Gales, Inglaterra, ocurrió algo sorprendente, pero así como lo oyen, sorprendente. El Espíritu Santo, dice, visitó este lugar, y oiga usted lo que pasó. Y en términos de 9 meses, 100,000 personas vinieron arrepentidas a entregar su vida al Señor. Imagínese usted, póngale usted. Dice que el instrumento que el Señor usó fue un hombre llamado Evan Roberts. Se dice que era un hombre muy humilde. No un líder dice que un humilde. Era un herrero minero, cuya intensa y fervorosa búsqueda de Dios en oración le llevó a liderar un precioso avivamiento en ese momento. Dice que luego de 13 meses de buscar a Dios, dijo, tuve una visión de que todo Gales era levantada al cielo. Vamos a ver, dijo, vamos a ver el más poderoso avivamiento que Gales haya conocido jamás. El Espíritu Santo viene pronto. Preparémonos, dijo Evans, preparémonos. Un día, en la primavera de 1904, el poder de Dios, dice, barrió Gales, hasta que toda la nación, dice, que fue sacudida por el Espíritu Santo. Y entre las cosas admirables, dice, que se miraban, fueron las siguientes. Dice que había arrepentimiento profundo en la gente. Lloraban delante de la presencia de Dios, arrepentidos de sus pecados. Lloraron, dice, con remordimiento. Hubo gozo del Espíritu Santo en ellos. Dice que los servicios de oración estaban llenos de gente desde las primeras horas de la mañana, por no poder dormir, por la presencia de Dios, dice, sobre ellos. Dice que la gente gritó o gritaba: estoy muriendo por el peso del Calvario sobre el alma. Había entusiasmo, pero dice que el entusiasmo era desbordante. La oración y la alabanza, dice que se prolongaban por horas y por horas y por horas. Honraban, alababan el nombre del Señor, pero de una manera maravillosa, extraordinaria, como no era común. Dice que era una explosión de adoración, de oración y alabanza, alcanzando cimas espirituales, pero increíbles. Y yo me pongo a pensar, y solo era de alguna manera la oración de un hombre que en su fervor, dice que él pidió al Señor, oró por una nación, pidió bendición para esa nación, y la manera en la que el Señor correspondió, dice que fue de esa forma, fue de esa manera. Y yo me pongo a pensar, pues si al final el más interesado en las almas es el Señor. Él es el más interesado en que todos, ¿verdad?, dice, se arrepientan, todos vengan, o sea, delante del Señor. Entonces me pongo a pensar, si con la oración de una persona
el Señor derramó su presencia sobre una nación, ¿cuánto más lo hará con todo un pueblo? Óigase bien, que diariamente se arrodilla para suplicar la bendición de su iglesia, de su nación, que de hecho siempre se está necesitando. Yo no sé cuáles son sus anhelos, sus aspiraciones como creyente en el Señor, pero una cosa, hermanos, que ilusiona, una cosa que motiva, una cosa, hermanos, que de veras anima el corazón de todo creyente, como para que decir, ¿verdad?, que ese creyente nunca se va a desanimar, o a lo mejor nunca se va a desinflar, es, hermano, que permanece en oración continua. Esa persona va a estar ahí siempre constante, siempre fuerte, entusiasmada. Y la pregunta es, bueno, ¿y de dónde viene ese entusiasmo? No puede venir más que del Señor, hermano. No puede venir más que de Él. Amén. Ahora yo quiero preguntar, ¿cómo deseamos sea el ambiente de nuestra iglesia, de nuestra congregación? Si hay una ruta, si hay una manera, hermanos, de levantar todo este ambiente en nombre del Señor. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo la imaginamos? ¿Cómo la vemos? Y de hecho esto es una manera, esta es una forma, fíjese bien, de comenzar a ver la iglesia de manera distinta, de manera diferente. ¿Qué podemos hacer, en otras palabras, si cada uno de nosotros nos volvemos en un intercesor, o sea, fiel de nuestra iglesia, de nuestra congregación? Hermanos, ya las cosas van a ser distintas, van a ser diferentes. De hecho, pues nos agrada muchísimo cómo el Señor nos bendice. Yo veo, o sea, al Señor manifestarse, veo cómo anima el corazón y da, hermanos, su bendición a su pueblo. A mí, yo les he contado siempre me anima eso. Me anima a ver al Señor manifestarse, cambiar, ¿verdad?, el ánimo de las personas, poner esperanza, poner gozo, poner alegría. Eso siempre me ha llamado la atención. Y me llama la atención porque el Señor es tan fiel para bendecir a su iglesia, a su congregación. Yo les he contado, en periodos estuve allí en la 2ª Brigada de Infantería, y íbamos con los soldados. Habían como 100 soldados recibiendo la palabra, y siempre me impactó algo que sucedía. Pues ellos eran así como no muy interesados, pero obligados, ¿verdad?, a estar en ese lugar oyendo la prédica. Así se lo habían establecido. Pero descubrí algo. Dios, fíjese bien, respalda la autoridad. Y ellos, con todo su descuido, eran autoridad para la ciudad. Por tanto, Dios les bendice. Y una manera que yo comprobé que de veras Dios estaba ahí, siempre les decía, señores, repitan conmigo: Jesús es el Señor. Y ellos decían: Jesús es el Señor. Jesús, danos tu bendición. Y ellos repetían: Jesús, danos tu bendición. Y luego expresábamos y seguíamos diciendo, y conforme íbamos diciendo, mire, una presencia de Dios bajaba, pero así bajaba. Es decir, cuando todos en una sola voz expresaban y decían: te amamos, Señor, te amamos, Dios, decía, y yo decía: ¿y esto qué es? O sea, no entendía. Yo no entendía, de veras, porque yo no los miraba así como tan atentos o tan interesados. Pero Dios bendice a la autoridad. Entonces me pregunto, si Dios bendice a la autoridad, ¿cuánto más bendición tiene la iglesia del Señor? ¿Cuánta más bendición tiene el cuerpo de Cristo, que somos cada uno, hermanos, de nosotros? Amén. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y como tal somos parte, hermanos, del cuerpo de Cristo, a quien Dios bendice. Representamos al Señor sobre la faz de la tierra, y como tal
pues eso lo que Dios quiere hacer es bendecirlos a cada uno de nosotros a través de la iglesia, a través de la congregación en donde el Señor nos planta. Fíjese usted, ¿cuántos queremos bendecir la iglesia? Amén. ¿Cuántos queremos orar por la congregación? No todos, ¿verdad? Queremos orar por la congregación. Pero déjeme decirle y recordarle, toda manifestación, avivamiento o derroche del poder del Señor en la iglesia, en la familia, en el negocio, en la vida personal, siempre recordemos que antes que Dios intervenga manifestando su poder, manifestando su gloria, lo hará en respuesta a la oración. Porque Dios no va, fíjese, a violentar el libre albedrío de cada persona, de cada ser humano. Por eso el Señor preguntaba: ¿qué quieres que te haga? Cuando era tan obvio. Pero lo que quería era que saliera de su boca, fíjese bien, esas palabras claves, ¿verdad?, para el Señor, como para decir: Señor, bendíceme. Y esas serán suficientes para que Dios interviniera. Cada vez que deseamos ver manifestado el poder del Señor en cualquier necesidad, recuérdese que Dios no obrará si primero no le hemos suplicado o no le hemos pedido a través del clamor o a través de la oración. Pero qué bueno es saber que no necesitamos, hermanos, pagar una membresía ni estar a una hora específica en algún lugar, sino en todo lugar y a toda hora el Señor, hermano, nos escucha en el ruego, en la oración. Amén. En el ruego, en la oración. Yo recuerdo que pues me llamaron como mi primer empleo, pues a abrir una oficina allá en San Salvador. Tuve que depender de todo, de la oración. No sabía ni dónde ir a buscar una oficina en San Salvador. Miraba los periódicos y decía: yo no sé ni dónde es. Llegaba cerca de la iglesia de Guadalupe y ahí iba a la universidad, pero eso era todo lo que conocía de San Salvador. Luego me dicen: bueno, tenés que ir y primero anda a buscar un local allá en San Salvador. Vamos a iniciar una oficina y necesitamos que estés ahí, pero tenés que hacer pues todo, ¿no? Y yo recuerdo que lo que hice fue orar. Lo que hice fue clamar: Señor, yo no sé dónde hay una oficina, aquí un lugar donde pueda ser el mejor lugar para una oficina aquí en San Salvador. Quiero que me ayudes. De veras, Señor, quiero que me ayudes. No sé ni cómo hacerlo. Y recuerdo que abrí unas hojas del periódico y comencé a ver. Y exactamente, no fue ni mucho lo que hice. Y estaba exactamente en un lugar estratégico allí en San Salvador. Estaba cerca de Metrocentro. Ese fue el lugar que me tomó por muchos años. Ahí trabajábamos y ahí estábamos. Pero resulta que los horarios acá eran de 8 a 12, de 2 a 6. Y yo tenía que estar allá todo el día prácticamente en esa oficina. Entonces me quedaban 2 horas en las cuales yo no laboraba. Pues algunas veces salía a caminar, pero de repente no fue sino el Señor comenzó a moverme. Y en ese espacio yo siempre estaba clamando, estaba orando por la oficina que me habían encargado. Yo siempre decía: Señor, tienes que multiplicar, tienes que bendecir todo lo que se hace desde este lugar, Señor. Pero miren cómo la oración siempre está presente en la vida de los cristianos, sacándonos adelante en todo. Y cuando nosotros le permitimos al Señor, a través del ruego, a través del clamor, que nos visite, Él nos va a visitar. A mí me agradó muchísimo, porque cuando yo dejé la oficina estaba montada.
Ahí se recibían vendedores, o sea, de todo el lado de Oriente, Medio Oriente. Teníamos relación con el Banco Central de Reserva para todo el movimiento de importación, de exportación. O sea, había recepción para todo el dinero que entraba a ese lugar a través de la oficina. Había movimiento con los bancos. Y yo estaba de alguna manera, o sea, contento porque el Señor había respondido, había oído el clamor. Ahí está la oración, ahí está el Señor. No tenemos por qué, hermanos, sentirnos frustrados o desanimados cuando estamos pidiendo al Señor su bendición sobre nuestras vidas. Amén. Podemos salir adelante en medio de toda situación y en medio de toda circunstancia. Yo bendigo a nuestra nación, El Salvador. Amén. ¿Cuántos la bendecimos en esta mañana? Sí, bendigámosla todos los días, porque eso será, hermanos, una buena señal para que Dios envíe su bendición sobre nuestra nación y sobre nuestra ciudad y sobre nuestros gobernantes. Ahora yo vuelvo a preguntar: ¿cuánto deseamos bendecir nuestra iglesia? Demuéstremelo entonces. Yo estoy creando para la iglesia esto que se llama Guerrero Frater. Ahí lo van a ubicar. Guerrero Frater 150-600. ¿Qué es Guerrero Frater 150-600? Lo que estamos haciendo, hermanos, es involucrando a toda la congregación. Y eso es algo que tenía en mente, porque cada vez que abrimos un ministerio, entonces la gente dice: abramos el ministerio de oración. Ahí llegan 10 y ya no hay más. Y toda cuestión de oración dice: allá está el ministerio de oración. No, todos necesitamos orar, todos necesitamos clamar. Y sobre todo orar por la iglesia, orar por la congregación. Hay un calendario donde hemos puesto primera, segunda, tercera, cuarta semana del mes, en el cual están involucrados todos los ministerios. Entonces cada ministerio va a orar durante una semana, óigase bien, durante una semana, y lo vamos a hacer en medias horas. O sea, todo el involucrado en esa semana correspondiente, vamos a orar media hora a la semana, de lunes a sábado. Eso suma, si oramos media hora, va a sumar 3 horas semanales por cada uno. Haciendo cuenta, me da que durante cada semana pueden haber involucrados, repito, los ministerios, 50 hermanos orando durante la semana. Eso significa que 3 por 5 son 150. Y ahí va quedando como claro por qué es Frater Guerreros 150 y 600. ¿Qué sería 600? 150 por 4 igual 600. En un ambiente, óigase bien, de 600 horas oración al mes, 150 horas, personas arrodilladas, clamando, orando, suplicando, pidiendo, rogando delante del Señor. Este ambiente tiene que moverse. Este ambiente tiene que ser distinto, tiene que ser diferente, óigase bien. Así como quien dice, no fallar a nuestro pedido de oración, a nuestro pedido de clamor. Y la otra pregunta que viene, pero ¿y por qué voy a orar? Los líderes, sus líderes de ministerio, llámese como se llame, ellos tienen un folletito como eso. Ahí están también las peticiones. Hay 24 peticiones por las cuales vamos a clamar y orar, y otras que se van a ir agregando dado la necesidad de la iglesia, dada la necesidad de la congregación, para el ruego, para el clamor. Creo que si le mostramos todo nuestro interés
Y nuestro compromiso, porque solamente les estoy pidiendo una semana a cada ministerio y por ende una semana al mes para cada uno. En 6 días, eso es todo, media hora. Pero haciéndolo, ejecutándolo. Y repito, vamos a orar a partir ya de mañana. Fíjese usted, de mañana ya inician los primeros grupos. Ya está, por acá está el cuadro. Está un cuadro de cómo participa cada ministerio. Ahí está. Ahí están los de la primera semana. Siempre el grupo correspondiente a servidores. Los servidores que sirven el fin de semana, ellos están allí, primera semana. Luego baja el primer grupo de zona de campeones, grupo de ancianos y pastor la primera semana, grupo de danza la primera semana. Luego vamos a la segunda semana, grupo de servidores que sirve el fin de semana correspondiente. Luego grupo de maestros del zona de campeones. Luego grupo de alabanza, sonido y proyección, módulo de información. Ahí está, nos involucra a todos. Luego la tercera semana. La tercera semana sería grupo de servidores, verán el fin de semana. Grupo de jóvenes frater, jóvenes adultos frater. Luego grupo de alabanza, tercera semana. Y luego ministerio de hombres en la tercera semana. Cuarta semana, grupo de servidores que servirán el fin de semana. Igual los servidores quedan en todo, ¿verdad? Pero en el grupo correspondiente. Ministerio de mujeres, última semana. Grupo, aquí está CDI, personal administrativo de la iglesia, ministerio de matrimonios. Todos vamos a clamar, todos vamos a orar a partir de mañana. Ya julio para nosotros tiene que ir cambiando aún más, o sea, nuestro ambiente. Ahora, usted se pregunta, ¿y si yo no estoy en ningún ministerio, qué hago? Pues ahí en módulo, ahí está ya la persona correspondiente con el folleto respectivo para que usted lo reciba, para que usted se anote. Y lo único que tiene que hacer es recibir el folleto y decir en qué semana nos va a colaborar, si en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Esto es para quienes no están en ministerio. Repito, al final no se vaya usted, pase al módulo y ahí ahí está el folleto y solo diga: yo voy a orar la primera, segunda, tercera o cuarta semana. Yo me uno con ellos. Ahora, ¿dónde lo tienen que hacer? Lo hacemos en nuestras casas. No tenemos que hacer reuniones, sino en nuestras casas, y estamos sugiriendo un horario, el horario de 9 a 9:30 de la noche, en los que con quienes corresponde, pues repito, no es todo el mes, sino solamente una semana, 6 días. Entonces yo esperaría, en nombre de nuestro Dios y en el amor que nosotros tenemos a nuestra iglesia, y en ese deseo, fíjese bien, que tiene que despertarse en cada uno de nosotros, de ver un ambiente distinto, de ver un ambiente totalmente diferente en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Sobre todo, hermanos, ese deseo de que el Señor nos bendiga con su poder, nos bendiga con su presencia, pues desearía que todos estuviéramos involucrados en tal espacio de clamor, en tal espacio de oración. Ahora que ya sabemos que no solamente es una pregunta, sino una acción, ¿cuántos estamos dispuestos a orar por la iglesia, por la congregación? ¿Cuántos estamos dispuestos a orar por la iglesia, por la congregación? Todavía, ¿verdad? Todavía. ¿Cuántos estamos dispuestos a orar por la iglesia, por la congregación? Amén. Amén. Yo voy a suplicarles que, puestos de pie,
Vamos a recordar ese coro tan lindo, donde está bien expresado el valor que tiene el estar de rodillas delante del Señor.